Hoy te contaré una historia fascinante, la historia de 5 inventos increíbles que pudieron cambiar el mundo, pero fueron olvidados, enterrados o ignorados. Inventos tan adelantados a su tiempo que incluso hoy parecían ciencia ficción, pero no lo son reales y su historia merece ser contada. El primer invento olvidado comienza con un nombre que aún genera controversia: Stanley Meyer. En 1990, Meyer afirmó haber creado algo imposible, un automóvil que funcionaba únicamente con agua. Su sistema, al que llamó célula de combustible de agua, supuestamente separaba hidrógeno y oxígeno, usando muy poca energía, lo suficiente para alimentar un motor. Miles de personas lo creyeron, los noticieros lo extremitaban, los inversionistas lo buscaban, y todo indicaba que el mundo estaba frente a una revolución energética. Pero también aparecieron los escépticos, científicos que decían que su invención violaba las leyes de la física, que era imposible, que era un engaño, y entonces ocurrió lo inesperado. Durante una cena con inversionistas, Meyer se levantó de golpe, salió corriendo y cayó al suelo. Según su hermano, sus últimas palabras fueron: "Me envenenaron". Su muerte fue catalogada oficialmente como un aneurisma, pero su invento desapareció junto con todas las respuestas. Hasta hoy, nadie sabe si Stanley Meyer fue un genio incomprendido o el protagonista de una conspiración. Nuestro segundo invento olvidado nos lleva al año 1955, mucho antes de que existieran Tesla, paneles solares modernos o autos eléctricos populares. Un hombre llamado William Galloway presentó algo extraordinario: un pequeño automóvil totalmente impulsado por energía solar. Tenía paneles que capturaban la luz del sol y lo convertían en energía suficiente para mover el vehículo. Era una idea revolucionaria para su época, pero también era una época dominada por el petróleo. Las grandes compañías no lo apoyaron, el gobierno no lo financió, el proyecto se archivó y el auto solar quedó olvidado en la historia. Hoy, cuando la energía solar es indispensable, muchos preguntan qué habría pasado si el invento de 1955 hubiera sido tomado en serio. El tercer invento es uno de los más misteriosos de todos. En el 1936, arqueólogos de Irak descubrieron un extraño frasco de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro en su interior. Cuando lo analizaron, descubrieron que al llenarlo con vinagre y jugo de limón podía generar electricidad. Lo llamaron la batería de Bagdad. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué una civilización de hace más de 2000 años tendría una batería? ¿Qué querían alimentar? ¿Para qué usaban electricidad? Hasta hoy no existe una respuesta definitiva. La batería de Bagdad es un recordatorio de que las civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que imaginan. El cuarto invento olvidado es tan sorprendente como ingenioso. En 1840, en Inglaterra, construyó un tren que no usaba motor. En lugar de eso, se movía gracias a la presión del aire. A lo largo de la vía, un tubo gigantesco creaba vacío y succionaba el vagón hacia adelante, moviéndolo a gran velocidad. Era eficiente, silencioso y futurista para la época. Pero el tren tenía un enemigo inesperado: los ratones. Los sellos de cuero del sistema eran dañados constantemente por los roedores, lo que hacía imposible mantener el vacío necesario para que el tren funcionara correctamente. Con el tiempo, el proyecto fue abandonado. Pero hoy, con materiales modernos, ingenieros dicen que esta tecnología podría funcionar mejor que muchos trenes actuales. Un invento adelantado, pero olvidado. Y este es el último invento. De esta historia es quizás el más increíble. En el 1901, unos buzos que exploraban un naufragio en Grecia encontraron un extraño bloque de bronce corroído. Cuando los científicos lo examinaron, descubrieron que dentro había un mecanismo compuesto por engranajes sumamente complejo. Lo llamaron la máquina antiquitera y hoy se considera el primer computador de la historia. Este dispositivo podía predecir eclipses, calcular posiciones de planetas y seguir ciclos astronómicos con precisión sorprendente. Y lo más impresionante es que fue creado hace más de 2000 años. ¿Quién tenía ese conocimiento? ¿Cómo lograron semejante ingeniería? ¿Y cuántos inventos como este se perdieron para siempre? Cada engranaje es un misterio, un recordatorio de que el pasado era mucho más avanzado de lo que nos enseñaron.
La historia está llena de inventos brillantes que desaparecieron. Algunos fueron ignorados, otros demasiado adelantados a su época, otros simplemente olvidados. Pero todos nos enseñan algo importante. El futuro no siempre avanza hacia adelante, a veces retrocede. Si quieres una pregunta aparte con más inventos olvidados, házmelo saber. Aún queda mucho más por descubrir. Dale like, suscríbete para más datos con sabrosura.